hoy toda Rabá a nuestro Padre, a nuestro Abba Kadosh, por permitirnos este privilegio de estar acá. Quiero recalcar antes de comenzar o antes de proseguir con la enseñanza, que algunas personas me escriben, envían mensajes tratando de exponer su duda con relación a lo que dice el Ruach HaKodesh por mi boca y lo que está escrito en la Biblia que tiene la persona en la mano. Es algo tremendo, porque lo que tú lees ahí, en esa Biblia que tú tienes en tu mano, está corrompido y tiene una traducción según la perspectiva romana. Entonces, no podemos caer en la trampa de hacerle frente a esta verdad con una palabra en la mano que está corrompida. Yo he expresado y he enseñado que Yahshua HaMashiach no es Yud-Heh-Vah-Heh, y estoy preparándome para una enseñanza profunda de eso. Pero ¿cómo tú rebates que él no es Yud-Heh-Vah-Heh con la Biblia Reina Valera en la mano, ¿no? Que dice Gálatas, que dice Corintios, que dice Efesios, que dice Filipenses. Las cartas del Rashaul, aparte de que están corrompidas allí, jamás la vas a poder entender si no tienes la perspectiva que él tenía cuando las escribió. Esto es algo muy común, que una persona diga, Roe, pero si aquí dice, aquí la palabra dice, pero ¿qué palabra es esa? ¿La palabra del Vaticano? Ah, no, olvídalo. Hay algunos versos que el Eterno permitió que no los corrompieran. Esos son los que tienes que buscar. Bueno, enséñeme cuáles son, Roe. Hermano, eso te corresponde a ti. Tú tienes que buscar el temor del Eterno en tu vida para que pueda haber revelación. Te puedo decir uno solo ahorita. Yohanan 4:22. Ese verso, el Eterno Elohim de Israel no permitió que lo cambiaran, porque ese verso derrumba toda la estructura del Vaticano y del cristianismo. Ahora, pero para tú leer ese verso y poder entenderlo, tú tienes que tener la perspectiva que tenía Yahshua de la Torá, y tienes que tener también el contexto de Samaria en ese momento, y tienes que tener la revelación de quién es la mujer que está hablando con él, y tienes que tener, por supuesto, la connotación histórica, profética, que él tenía en ese momento. Pero este verso, cuando tú lo buscas en el Brit Hadashah en hebreo, traduce lo mismo que está aquí. La mujer de Samaria en ese momento representa, si bien es cierto que estaban dentro de Israel, pero ella representa a los hebreos que se gentilizaron y que se convirtieron a diferentes religiones. Le está diciendo en Yohanan 4:22, ustedes no saben lo que están adorando. Cuando alguien me dice a mí, pero es que aquí dice, Juan 1 dice que el verbo era en el principio y el verbo se hizo carne, entonces es Yahshua, entonces es Yud-Heh-Vah-Heh. O sea, cuando tú lees eso, si eso choca con lo que en Rema te están enseñando, automáticamente tú tienes que decir, aquí hay algo. ¿Qué le dijo Yahshua a la mujer samaritana? Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros adoramos lo que conocemos, lo que nos dejaron Yod-Heh-Vah-Heh a través de Moshe en la Torá y los Midrash, la Torá oral y la Torá escrita, que es una sola, y el Tanaj hebreo es uno solo. Y luego remata el verso con algo que es impactante para el mundo cristiano, porque la salvación proviene de los judíos. Diciéndole Yahshua, yo no soy extranjero, yo no soy Goyim, yo soy judío, de la tribu de Judá, yo soy hebreo. Cuando el mundo cristiano plantea que Israel ya fue apartado, que ya fue eliminado, que ya fue descartado, bueno, Jesucristo es romano, greco-romano, pero Yahshua no. La salvación, cuando él dice la salvación, se refiere a todos los humanos. La salvación de la humanidad proviene de Israel, de los hebreos, proviene él de la tribu de Judá, Mashiach, de los judíos. Cuando tú me dices a mí Juan 1:1, caramba hermano, hay que ver qué dice Juan 1:1 en tu Biblia y qué dice Yohanan Aleph en el Brit Hadashah.
Esa es la pregunta que te tienes que hacer. Esto es lo que dice el Vaticano, lo que tú tienes en tu mano. Pero ¿qué dice la Escritura en Yohanan Aleph Aleph? Yohanan 1:1, ¿qué dice? En el principio era el Dabar, y el Dabar era con Yud-Hei Vah-Hei, y el Dabar era Yud-Hei Vah-Hei. Ahora, ¿qué es el Dabar? Si tú buscas en el idioma hebreo, la palabra verbo no aparece, hermano. Eso es una palabra que tú la puedes escribir en hebreo, por supuesto que sí, pero no es una palabra de el vocabulario hebreo. Eso lo pusieron en Roma, eso es una palabra que viene de Grecia. Cuando él se refiere a el Dabar, tradujeron Dabar como verbo. Pero Dabar no traduce verbo, Dabar traduce palabra de sabiduría. Te pregunto ahora, ¿cuál es el sinónimo directo de la palabra Dabar? Torah. Porque lo primero que el Eterno creó no fue los cielos y la tierra, fue su Dabar, fue la Torah. Y con ese Dabar fue que él creó todo lo que creó. Ahora, ¿qué hace Roma? Fusiona la palabra Dabar con Jesucristo, imagínate tú, para enseñarle a la gente que Dios se encarnó, según la mitología griega, se encarnó en un hombre, en un cuerpo humano. No, mi hermano, lo que se encarnó no fue Yud-Hei Vah-Hei, lo que se hizo carne viviente fue el Dabar, la palabra de sabiduría, la Torah. Cuando te dice Yohanan Aleph Aleph, que en el principio era el Dabar, te está diciendo, lo primero que el Eterno creó fue su palabra, hermano. Las 22 letras hebreas con las cuales escribió toda su ordenanza y luego con esa maqueta hizo realidad el proyecto. Ahora, no podemos pensar que lo que dice la Biblia católica o la Biblia cristiana evangélica, que viene siendo prácticamente lo mismo, porque viene de la misma matriz, sea una verdad para tú poder rebatir o refutar esta verdad. Eso es imposible, hermano. Eso es como que tú pongas a un pastor evangélico a tratar de demostrarle a un rabino ortodoxo que Jesucristo es el Mesías. Es imposible, hermano, porque no hay forma ni manera. Porque la Biblia católica o la Biblia evangélica o la Biblia cristiana, que es la misma, no tiene la perspectiva hebrea. Cuando tú veas algo en tu Biblia que no cuadra con lo que estás recibiendo de aquí, tú tienes que entender que el error no está del lado de Israel, está del lado de Roma, hijo. No puedes achacarle el error a los hebreos, ¿vale? Esa palabra fue escrita en hebreo y fue pasada de generación en generación, desde Adán hasta Moshe, oralmente. Por ejemplo, yo no sé si ustedes lo sabían, pero la Torá en hebreo se estudia cantada, mi hermano. ¿Usted sabía eso? La Torá en hebreo se estudia cantada. Es el loor del Eterno. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam. O sea, tienes que entender que la perspectiva romana es totalmente contraria. Si en la Biblia Reina Valera te dice que Dios se encarnó en un hombre, automáticamente tú tienes que entender que eso es falso, porque esa perspectiva no es hebrea. Ahí puede decir lo que sea, pero tú tienes que irte al Tanaj hebreo para que tú puedas entender lo que dice el Tanaj y cuál es la revelación de la palabra. Tú tienes que entender primero Juan 4:22. Ustedes no saben lo que están adorando. Nosotros conocemos perfectamente lo que adoramos, porque la salvación no viene de los romanos, no viene de los edomitas, no viene del Vaticano, no viene de Cristo, no viene de la Iglesia Evangélica, no viene de Martín Lutero, no viene de ningún tipo de escritura romana, grecorromana, viene de Israel, viene de la Torá, viene de los judíos, viene de ahí, de la matriz de la nación que apartó Yud-Hei Vah-Hei para casarse con ella. Hay personas que caen en la duda y eso es el Hasatán, ese es el arma que tiene el Hasatán. Escrito está, escrito está ¿dónde? Bueno, la Reina Valera, no chico, no. Yo tengo la Reina Valera para comparar y para enseñar
Mira cómo dice aquí el Brit Hadashah y mira cómo lo puso Reina Valera. Para eso es que yo la tengo. Pero yo no me puedo guiar por ella, porque los que escribieron, los que tradujeron esa palabra, no eran hebreos, eran romanos. Si las traducciones de los mismos hebreos hemos conseguido errores, que ellos no es que no supieron traducirlo, es que lo están adaptando. Yod Hei Vav Hei, entonces traducen Dios. O sea, no es que él sabe que ahí no dice Dios, pero lo está poniendo así porque es para los cristianos. Dice en hebreo, Yahshua. Entonces le ponen de este lado Jesús. Por favor, hermano. Los mismos judíos. Ahora, ¿cómo me voy a confiar yo entonces de lo que me dicen los romanos? Si tú ves que una traducción judía dice, donde dice Yod Hei Vav Hei, ellos traducen Dios, o pone Jehová, o pone, oye, por favor. Yo entiendo que ese judío no es que no sabe lo que dice ahí en hebreo, porque él conoce el hebreo, sino que lo está traduciendo mal para adaptarlo a los cristianos. Entonces el cristiano aprende, mira, aquí dice, estas 4 letras dicen Dios, o dice Jehová, o dice Yahweh, o dice Yahvé, o dice, eso no dice eso, hermano. El mismo judío que está traduciendo está dañando la palabra. Bueno, Roe, entonces ¿a quién le creemos, pues? O sea, ¿cómo es la cosa? Entonces aquí no hay ninguna Biblia que... Perdóname. El tema no es cómo la tradujeron. El tema es que nosotros tenemos que llegar al punto de aprender a leer, a escribir y a hablar en hebreo. Para que tomemos la palabra en hebreo, ahí no la pueden cambiar. En un Brit Hadashah, en hebreo, jamás vas a encontrar que diga Jesús. Jamás. Porque ese nombre en Israel no existe. Jesús. He aquí un caballo. Sus en hebreo. Sus en hebreo. Usted lo escribe ahí en hebreo. Samech, Vav, Samech. Sus en hebreo. Eso traduce caballo. O sea, el nombre Jesús no existe en Israel. No existe ni ha existido jamás. Entonces tú te vas a conseguir en el Brit Hadashah, Yahshua, en hebreo. Y eso no traduce Jesús. Eso traduce salvación de Yud Hei Vav Hei. Eso es lo que traduce Yahshua, la salvación de Yud Hei Vav Hei. Pero tú lo estás leyendo porque tú conoces ya el hebreo. Por eso es que el hebreo es por revelación. No, voy a hacer un curso de hebreo. No, pero es que tú puedes hacer 100 cursos de hebreo, pero si tú tienes el corazón romano, eso no va a entrar ahí nunca. Pero si tú tienes un corazón hebreo y una perspectiva hebrea, hermano, esos son los niveles a los cuales nuestro Padre nos va a llevar. Y para eso estamos trabajando también, para que la gente aprenda hebreo y tú puedas leer la palabra del hebreo. No importa cómo lo tradujeron, tú lo estás leyendo del hebreo. Y en hebreo no pueden cambiar. Eso sería una blasfemia contra el Eterno. Un judío te puede cambiar la palabra en español, pero en la letra hebrea no. Si es una Vav, es una Vav. Si es una Lamet, es una Lamet. Si es una Shim, es una Shim. Si es Aleph, es Aleph. No la puede cambiar. Entonces, el problema no está en la palabra, el problema está en la traducción. ¿Qué hacemos, Roy? Tenemos que buscar la original. Y la original no está en español, está en hebreo. No que la Septuaginta está en griego, no. En hebreo, no es en griego, no es en italiano, no es en alemán, no es en inglés, no, es en hebreo. Tenemos que luchar por eso y orar al Eterno. Padre, revélamelo. Padre, ayúdame. Busco por internet un curso básico, un curso de principiantes de hebreo. Ahí están los hermanos de Oceana, el Roe David Acevedo, en México. Se los recomiendo. Oceana, ponga ahí curso de hebreo para principiantes, ahí te va a aparecer. Y él te va a enseñar de la manera más fácil. Si tú tienes la perspectiva hebrea, se te va a revelar el hebreo. Comienzas de cero. Cuando usted empezó en el primer grado, A, B, C, D, E, primero reconocer todas las letras. Luego aprende entonces a combinarlas. M con A, ma. M con E, me. Poco a poco. Después vas armando palabras. Mamá, papá, nené, y así vas aprendiendo hasta que por la presencia del Ruach y por la ayuda de Hashem se te va a revelar, mi hermano, y vas a ir poco a poco entonces leyendo la palabra del hebreo. Pero no caigamos en el error de decir, Roe, lo que usted está diciendo es mentira, porque la carta a los Corintios dice Pablo
No, hijo, por favor, usted no tiene ni idea de cómo corrompieron las cartas del Rashaul Hatarsi. No tiene idea. Te pongo un ejemplo, mira, que es una cosa tan sencilla. Cambiar una palabra ya le cambia el significado al verso completo, o a la idea, o al mensaje. Fíjate, en tu Biblia, Reina Valera, en Lucas 16:16, si la tienes a la mano, búscalo un momentico. Dicen, la ley y los profetas hasta Juan. El original dice, la Torá y todos los profetas profetizaron acerca de Yohanan ben Zakaya. No profetizaron, va a venir un hombre llamado Yohanan, no. Va a venir un profeta que va a anunciar la venida del Ruach del Mashiach. ¿Qué puso Reina Valera? Toda la ley y los profetas profetizaron hasta Juan. ¿Para qué? Para decirle a los cristianos que Juan fue el último profeta y que ya no hay profetas, sino que ahora el único que tiene la autoridad es el Papa. Pero la original, el escrito de Hillel, en el verso 16 del capítulo 16, no dice eso, dice, todos los profetas profetizaron acerca de Yohanan, acerca de ese profeta, no hasta Juan, sino acerca de él. Con esa palabra le quitaron acerca y le pusieron hasta, le cambiaron la vida al mundo. Ahora, así como eso, imagínate tú, yo te puedo comenzar a leer, tienes que leer la palabra, la voy a buscar, el Brit Hadashah en hebreo, okay, y luego lee aquí en español, te vas a quedar sorprendido de todo lo que hay ahí. Fíjate, la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. ¿Te das cuenta? Cualquiera dice, no, hombre, chico, pero eso no importa, eso hay una palabra ahí. No, mi hermano, porque con esto el Vaticano declaró el ministerio profético abolido. Por eso es que tú nunca vas a encontrar un profeta en la Iglesia Católica, viejo. Porque el único profeta para ellos es el Papa, que hoy en día es el emperador de Roma. La figura del emperador romano está en el Papa. Pero tú nunca me vas a decir, no, este es un profeta católico. ¿Cuándo? ¿A dónde? Eso no existe. La Iglesia Católica no tiene profetas, porque ellos declararon que el último de los profetas de la historia bíblica fue Yohanan ben Zakaya, que ellos llamaron Juan el Bautista. Pero eso no es así, hermano. Hoy está restaurándose el mensaje y el ministerio profético hebreo. El mensaje de Yahshua se está restaurando y el ministerio profético del propio Yahshua. No fue hasta Juan, fue que todo el Tanaj hebreo profetizó la venida de ese profeta, que iba a preparar el terreno, que iba a abrir el camino para anunciar la llegada del Ruach del Mashiach a la tierra.